Presentamos ahora la segunda parte de este periodo de transición de la dictadura a la democracia. En la primera parte de estas presentaciones sobre este periodo, explicábamos cómo bajo los gobiernos de Eleazar López Contreras y Medina Angarita se adelantó ese proceso de transición. Recordemos que bajo la presidencia de López Contreras, este significó pues una apertura, a pesar de las acusaciones que han existido sobre el carácter reaccionario, anticomunista, conservador, gomecista, con el que lo han etiquetado. Hay que reconocer que López Contreras, dentro de las circunstancias, pudo hacer avanzar al país en términos democráticos bastante significativos. Claro está, López Contreras no va a permitir una apertura política total. Un ejemplo de esto es que no permitió la legalización de muchos partidos políticos que trataron de lograr esa legalidad. Es el caso de la Federación de Estudiantes de Venezuela, que pretendió convertirse en una organización política con el nombre de Federación de Estudiantes, Organización Política. Tampoco permitió que una organización bajo el nombre de Organización Venezolana, ORVE, lograra ser considerado un partido legal. Tampoco uno que se intentó llamarse Partido Republicano Progresista, que se organizó desde el Zulia. Otro más que intentó unificar a todas las fuerzas democráticas y de la izquierda de entonces, que incluía a algunos secretos militantes del Partido Comunista clandestino, que se había formado desde el año 31, históricamente, y que luego muchos de sus dirigentes habían estado exiliados en México, formando parte de lo que se llamó el PRV, o Partido Revolucionario Venezolano. Pues esos sectores de la izquierda democrática, y esos son el embrión de aquellos que van a ser los prohombres que posteriormente van a formar Acción Democrática, y que ya desde el año 31, en el llamado Plan de Barranquilla, pues habían asomado sus primeras tesis políticas. O sea, todos esos grupos, comunistas o no comunistas, de izquierda, de centro, liberales, de todos los signos, pero que eran políticos nuevos, distintos, diferentes, intentaron agruparse en lo que se llamó el PDN, o Partido Democrático Nacional. Y a ese PDN también se le negará la posibilidad de legalización. Incluso intentaron formar un grupo, vamos a decir así, más potable, formado por personalidades que no pudieran tener ninguna acusación en su contra de simpatías hacia esos comunistas, entre comillas. Nos referimos, por ejemplo, a un hombre que era un viejo luchador antigomecista llamado el general José Rafael Gabaldón, que presidió un grupo formado por otras personalidades democráticas del país, que va a asumir el nombre de Partido Democrático Venezolano. Por cierto, ese nombre más adelante lo vamos a ver citado otra vez, pero como el nombre del partido que formó Medina Angarita más adelante. Pero tampoco ese PDB de la época pues del 36 tampoco va a ser aceptado por el gobierno. De tal manera que ninguno de los partidos u organizaciones que intentaron lograr su legalización, López Contreras o su gobierno pues no se lo permitió. Los únicos que fueron admitidos pues como partidos legales fueron algunos viejos restos de los antiguos partidos históricos, es decir, de los partidos liberal amarillo y liberal nacionalista, que van a formar una cosa llamada el PARNAC, o Partido Nacionalista. Y el propio gobierno va a crear una especie de aparato electoral bajo subsidio gubernamental
que se van a llamar las organizaciones cívicas bolivarianas. Esa especie de uso electoral del nombre Libertador, por cierto, repetido pues hasta nuestros días en la Venezuela de Chávez, pues va a tener su estreno en esa época. Las agrupaciones cívicas bolivarianas le van a servir pues al gobierno de López Contreras como una especie de fachada electoral oficialista. Pues ya para entonces podríamos decir que los viejos partidos históricos eran una especie de parque jurásico de la política venezolana. Esos antiguos dinosaurios políticos que se negaban a morir fueron oxigenados desde el gobierno y muchas figuras de esos partidos van a ser parte de los gabinetes de López Contreras. Es decir, viejos luchadores antigomecistas que pasaron décadas en el exilio, al regresar van a ser incorporados como ministros del gobierno de López Contreras o de su sucesor posterior, pues, Medina Angarita. Pues bien, vamos a decir en conclusión sobre este punto, pues que López, si bien permitió pues una apertura política, liberando los presos, permitiendo el regreso de los exiliados, dejando que el pueblo de Caracas destruyera a la cárcel de La Rotunda, que sacara toda la inmensa cantidad de grillos y otros objetos de tortura de esas prisiones, La Rotunda, el castillo de Puerto Cabello, y todos esos grillos fueron lanzados al mar, como para decir nunca más va a repetirse pues esa tenebrosa historia de torturas y de persecuciones con presos que morían en las cárceles. López va pues a dar incluso un signo muy alentador. Una vez que La Rotunda fue destruida por el pueblo de Caracas, en ese espacio que quedaba en el centro de Caracas se va a construir una hermosa plaza que se va a llamar la Plaza de la Concordia, con un monumento pues que simbolizaba pues la concordia, la unión, la paz entre los venezolanos. Pues esos signos positivos pues que tuvo López, por un lado pues eran como desmentidos por el otro. Así como podemos decir pues que hubo cierta libertad, que la prensa intentó pues abrirse campo, que las libertades públicas se ejercieron con ciertas limitaciones, pero se ejercieron. López incluso, o algunos personeros lopecistas, van a intentar regimentar la prensa, y eso va a traer un duro enfrentamiento empezando su gobierno. Precisamente el 14 de febrero de 1936, el pueblo de Caracas se lanza a la calle masivamente y va hasta Miraflores, va a protestar ante las rejas del Palacio de Miraflores. ¿Y qué era lo que el pueblo de Caracas protestó por decenas de miles ese día? Pues que en la mañana había ocurrido una masacre. Es decir, la policía de Caracas estaba en el Palacio de la Gobernación frente a la Plaza Bolívar, y desde allí, no se sabe quién ni por órdenes de quién, se disparó hacia un pueblo que estaba allí protestando de manera pacífica. Esos muertos de la mañana de 1936, esos heridos de la mañana de 1936, van a ser reclamados de manera airada pues por ese pueblo que va furioso pues a reclamar una explicación al gobierno, pero lo hacen de manera pacífica y civilizada, hasta donde se podía en ese momento hacerlo. Pues bien, López Contreras, en vez de reprimir a ese pueblo pues pacífico que fue a protestar frente a Miraflores, pues simplemente los recibió en su despacho. Claro, no recibió a toda la manifestación, recibió una delegación de la manifestación que la encabezaba nada más y nada menos que el presidente de la Federación de Estudiantes de Venezuela, que para ese momento era el viejo luchador estudiantil antigomesista, el bachiller Jovito Villalba, el presidente de la FEP, Jovito Villalba, y el rector Rísquez, el doctor Rísquez, rector de la universidad, junto con otras autoridades universitarias y otros dirigentes estudiantiles, se entrevista con el presidente López, le entregan pues un pliego de reclamaciones y exigencias, y el presidente pues promete estudiar esa situación. Y muy civilizadamente pues se retiran del despacho del presidente, y el presidente a la semana de haber hecho esa reclamación, el presidente anuncia al país un conjunto de medidas, que es lo que se va a llamar el programa de febrero.
Claro, los estudiantes reclamaron, y la marcha esa del 14 de febrero había reclamado pues la destitución de los responsables de la matanza pues del 14 de febrero en la mañana, que eran el jefe de la policía, el prefecto de Caracas, el gobernador de Caracas. Todos ellos son destituidos porque tienen que asumir la responsabilidad, aunque ellos no hubieran dado la orden de esos muertos, tienen que asumir la responsabilidad por los trágicos hechos de esa mañana. Pues bien, por supuesto se levantó pues la censura, el decreto de censura de prensa que pretendían el gobernador de Caracas aplicar. Se abrió pues un compás pues de mayor apertura política, y entonces el presidente intenta oxigenarse pues con el anuncio de este famoso programa de febrero. El programa de febrero era ni más ni menos un programa progresista que le anunciaba al país un conjunto de cambios económicos, sociales, culturales. Un ejemplo: no solamente se crean nuevas instituciones como el Instituto Pedagógico Nacional, que por cierto ya lleva más de 80 años de funcionamiento. Hoy día se llama la Universidad Pedagógica y Libertador, la UPEL. El Instituto Pedagógico Nacional es la primera institución cultural moderna, científica, para formar personal docente en Venezuela. Y se estableció bajo la dirección y por sugerencia del famoso intelectual Mariano Picón Salas. Hombres como Mariano Picón Salas, hombres como Rómulo Gallegos, grandes figuras de las letras, pues van a ser parte del gobierno de López Contreras. Y van desde esas posiciones de gobierno a dejar sentir pues su influencia, diríamos, progresista en los cambios que se anuncian. Se establecen organizaciones, por ejemplo, como nuevos ministerios, nuevas oficinas, como por ejemplo la Oficina Nacional del Trabajo, que va a ser el futuro Ministerio del Trabajo. Se aprueba la primera ley del trabajo moderna en Venezuela, en el año 36, se crean el Ministerio de Sanidad, se anuncian las políticas de saneamiento ambiental, pues de la lucha contra la malaria o paludismo, la fiebre amarilla, la anquilostomiasis, la tuberculosis y toda una gran cantidad de endemias y epidemias que azotaban a la población venezolana desde los tiempos muy remotos del siglo XIX y durante toda la época, pues, hasta los tiempos de Gómez. Gómez no hizo prácticamente nada por la sanidad nacional. Pues una de las cosas importantes que hace este nuevo gobierno es asumir la responsabilidad de una agresiva política sanitaria, de erradicación de enfermedades, de protección a la niñez, por ejemplo, creando el Consejo Venezolano del Niño, de mejoras en las condiciones de los trabajadores a través de una ley del trabajo, de permitir que por primera vez los trabajadores se organicen en sindicatos, legalmente hablando, e incluso aparece algo inédito en la historia del país: las primeras grandes huelgas obreras. La más importante de ellas va a ser la famosa huelga petrolera, que va a paralizar la industria petrolera del país, luchando por sus reivindicaciones. Pues bien, los cambios que se anuncian pues en el programa de febrero le dieron una especie de luz de esperanza al pueblo, y empezaron a ver a López Contreras pues como un hombre que de verdad valía la pena esperar pues por sus políticas. Entonces, ese programa de febrero, los cambios en la Constitución, las elecciones parciales que se hicieron, que permitieron que unos pocos venezolanos pudieran airear pues aquel Congreso de pesada, vamos a decir, ambiente gomecista. Es decir, esa situación pues nos dice pues que el gobierno de López Contreras pues sí tuvo cosas positivas. Incluso al final de su gobierno ya se crea una de las más importantes instituciones contemporáneas, que es el Banco Central de Venezuela. La creación del Banco Central le va a dar a Venezuela por vez primera papel moneda propio del Estado. Hasta esa época solo circulaban en Venezuela monedas del Estado de tipo metálico, es decir, monedas de oro y de plata. Esas monedas de oro y de plata eran la moneda oficial del Estado. El papel moneda, los billetes que circulaban hasta el año 39, eran billetes emitidos por los bancos privados. Es decir, habían billetes del Banco de Venezuela, habían billetes del Banco Caracas, habían billetes del Banco Mercantil y del Banco de Maracaibo. Pero fuera de esos billetes de estos bancos privados, pues no existía una moneda como tal pues del Estado. Con la creación del Banco Central, pues va a haber ese importante cambio.
por primera vez vamos a tener ese papel moneda oficial del Estado. Y eso es posible porque ya para entonces Venezuela es un Estado rentista petrolero, tiene una sólida posición de reservas nacionales en sus bancos, en la Tesorería Nacional, como se llamaba originalmente, y ese Banco Central pues se va a convertir entonces en el ente regulador pues de todas las actividades bancarias. Incluso va a asumir lo que se llamaba la Oficina Nacional de Cambios, es decir, la regulación a través de un convenio de la paridad del bolívar en relación con el dólar. Para ese entonces se establece un dólar costaría 3.35, es decir, 3 bolívares con 35 centavos. Es decir, que una moneda de 5 bolívares, que era la moneda de plata más grande que se llamaba el fuerte, un fuerte tenía más valor que un dólar. Era más o menos del mismo tamaño. Por eso es que esa leyenda de que el bolívar era más fuerte que el dólar, no era en realidad que el bolívar valiera más que el dólar, pero sí por lo menos la moneda de 5 bolívares tenía un valor mayor que el dólar. Y la moneda venezolana era sólida y estable y aceptada incluso internacionalmente pues como una moneda pues transable, pues aceptable. Pues bien, ese gobierno de López Contreras, cuando llega hacia su final en 1941, va a intentar, por supuesto, y lo logra, imponer un sucesor. El sucesor no será otro que el general Isaías Medina Angarita, quien, igual que López Contreras, había ocupado previamente el cargo pues de ministro de Guerra y Marina. Por lo tanto, incluso era egresado de la escuela militar. Ese va a ser el primer presidente venezolano egresado de la escuela militar, ya que López Contreras, a pesar de que era un militar culto y un hombre experimentado, pues no pasó por la escuela militar. López Contreras sí era un hombre de sólida educación porque era bachiller. Por eso Betancourt lo llamó un bachiller en uniforme. Un bachiller de aquella época era algo así como un licenciado de nuestros días. Un bachiller de entonces tenía una sólida formación cultural. Y López incluso fue hasta capaz de escribir varios libros de historia militar. Era un hombre de hablar pues culto, un hombre con mucha habilidad política. No era un típico pues militar ignorante como eran algunos de sus colegas generales del ejército gomecista, donde abundaban incluso los analfabetas o semianalfabetas. Bueno, López no era de ese grupo. Pero Medina Angarita no solamente era un hombre formado, sino formado profesionalmente en la escuela militar. Pues este va a ser el hombre que va a heredar el poder mediante un proceso electoral, de acuerdo con la constitución de la época, que le garantizaba su elección. A pesar de que la oposición encabezada por los sectores democráticos que clandestinamente luchaban pues por el cambio, luchaban pues por conseguir una transformación democrática para Venezuela, esos grupos democráticos lanzaron lo que se va a llamar la candidatura simbólica de don Rómulo Gallegos, el famoso novelista, autor de Doña Bárbara y otras obras literarias. Gallegos, que era un gran educador, un novelista, un intelectual y que tenía cierta experiencia política porque había ocupado transitoriamente el Ministerio de Educación bajo el gobierno de López Contreras. Gallegos va a ser el candidato pues, de esos sectores, a pesar de que se sabía de antemano que el que iba a ser electo era el general Isaías Medina Angarita, porque era una elección en la cual los venezolanos directamente no votaban. De acuerdo con la legalidad entonces, los venezolanos, varones, mayores de 21 años, que supieran leer y escribir, lo único que participaban era eligiendo a los consejos municipales. Esos miembros de los consejos municipales, de acuerdo con las leyes de la Constitución, se reunían en las capitales de los estados y allí escogían los diputados al Congreso Nacional y los diputados a la Asamblea Legislativa de cada uno de los estados. Y a su vez, ellos votaban por un candidato a la presidencia, indirectamente, porque entonces los diputados y senadores que se escogían en cada estado iban y se reunían en Caracas y eran en el Congreso Nacional formado por diputados y senadores los que escogían, los que seleccionaban
los que votaban por el presidente de la República. Y de esa manera, pues Medina Angarita tenía asegurada su elección, porque con excepción de 13 miembros de aquel Congreso, pues que no votaron por él, todos los demás votaron por Isaías Medina Angarita. Es decir, que de antemano se sabía que Medina iba a ganar la elección. Sin embargo, para aquellos que no entendían el porqué de esa candidatura de Rómulo Gallegos, y algunos decían, bueno, pero qué tonto, ¿para qué hacer una campaña por todo el país en pro de la elección de Gallegos si de todas maneras el pueblo venezolano no va a poder votar directamente? Quienes van a votar van a ser los miembros del Congreso Nacional, que son una especie de gran colegio electoral que lo va a seleccionar, como en efecto ocurrió el año 41. Pero, ¿cuál fue la habilidad de la oposición? Esa movilización por todo el país le permitió entrar en contacto con miles de personas, independientemente de que no fueran a votar ni siquiera para escoger los consejos municipales. Es decir, todos los hombres, fuesen alfabetos o analfabetas, todas las mujeres que estaban ya de antemano imposibilitadas de votar, porque el voto era solo para los varones, todos aquellos obreros, campesinos, jóvenes, todos aquellos que no votaban, de todas maneras recibieron el mensaje, se movilizaron, discutieron sobre aquel sistema injusto que les impedía pronunciarse en su voto libre, universal y secreto. Y esa consigna, pues, del voto libre, del voto universal, del voto secreto, va a ser, pues, la consigna que va a movilizar a muchos venezolanos y que le va a permitir, pocos meses después, a Acción Democrática ser aceptada como un partido legal. Toda esa gente que se organizó, que se movilizó, que formó comités de apoyos a Rómulo Gallegos, toda esa gente pues van a ser los que van a convertirse pues en los seguidores de Acción Democrática y van a permitir pues a Acción Democrática convertirse en el gran partido nacional del futuro y que existe hasta nuestros días. Desde 1941, cuando uno de los primeros actos democráticos que hizo Isaías Medina Angarita, ya como presidente pues constitucional de Venezuela para el periodo 41-46, pues Medina Angarita legalizó, pues, autorizó la legalización de Acción Democrática como partido legal. Y más adelante, este presidente, pues Isaías Medina Angarita, va a tomar otra medida en ese sentido muy importante, que va a ser la reforma constitucional de 1944, que se va a aplicar ya en 1945. Esa reforma constitucional le va a dar por vez primera el voto a la mujer, aunque fuera única y exclusivamente para escoger los consejos municipales, para más nada. Pero eso era un paso, pues, sin duda alguna, pues muy importante. La mujer venezolana por vez primera va a poder votar, va a poder emitir su voto para consejos municipales. Pero no todas las mujeres, solamente los hombres y mujeres que supieran leer y escribir. Y lógicamente allí estaba, no fue mucho pues los que se incorporaron pues como nuevos votantes, pero de todas maneras pues era un cambio positivo, no hay que ser tan mezquino para negarlo. Otra importante medida que se aprobaba en esa reforma constitucional del año 44-45 fue que se eliminaba ese odioso inciso sexto, es decir, el inciso sexto del artículo 32, que consideraba delito de traición a la patria para todos aquellos que propagaran el comunismo o el anarquismo. Y todos aquellos que fueran electos y acusados de ser comunistas o anarquistas, se les anulaba sus derechos políticos, se les anulaba su elección, aunque fueran sido electos de manera mayoritaria y legal, se les anulaba esa elección y se les expulsaba del país. Pues bien, Medina Angarita no solamente esperó a que esa reforma fuera aprobada en el año 44, ya desde el comienzo de su gobierno, ese inciso sexto era letra muerta, es decir, no se aplicó más en Venezuela. Ese inciso sexto, el gobierno pues miraba para el otro lado, simplemente no se aplicó. Tan no se aplicó, imagínense ustedes, que se permitió pues que un grupo fuerte pues de los militantes y seguidores pues de las ideas comunistas formaran un partido que llamaron primero Unión Municipal y después lo llamaron Unión Popular. Ese partido Unión Popular, todo el mundo sabía que sus dirigentes eran comunistas y sin embargo el gobierno no los persiguió, no los obstaculizó e incluso participaron abiertamente en la elección de concejales y de diputados. Pues bien,
este, esa participación le va a permitir entonces a este partido incluso aliarse, establecer alianzas electorales con el partido que formó el gobierno de Medina Angarita. El partido se llamaba Partido Democrático Venezolano, o PDV. Ese PDV, o Partido Medinista, cosa imposible de pensar, por ejemplo, años atrás, estableció una alianza electoral con la Unión Popular. Imagínense ustedes, un partido formado por un general gomecista, formando una alianza electoral con un partido que era público y notorio, estaba formado por gente amiga del Partido Comunista. Y fueron aliados pues en las elecciones, sobre todo en las elecciones de Caracas, en las elecciones para Consejo Municipal de Caracas, la alianza PDV, Unión Popular Venezolana, era un hecho, o fue un hecho. ¿Y cómo se explica esto tan extraño de esa alianza? Bueno, esa alianza fue posible porque ya el contexto internacional era totalmente distinto. La época de López Contreras era muy diferente. López Contreras le tocó el periodo 1936-41, y en ese momento es cuando estalla la Guerra Civil Española, por ejemplo. Es la época de la Guerra Civil Española, que terminó pues el año 36. Y en la Segunda Guerra Mundial, que estalla el año 39, en ese momento está el auge del nazifascismo, es decir, del Estado fascista italiano, que ya estaba consolidado desde el año 22, y del poder del partido nazi en Alemania, que llega al poder en 1933. Y ya cuando López Contreras pues llega al poder, está en un ambiente internacional, un pesado ambiente pues de extrema derecha, de poder de los partidos fascistas, de gobiernos como el gobierno italiano fascista o el gobierno nazi alemán, e incluso una especie de componenda entre Stalin y Hitler, que había establecido una paz, un pacto de no agresión, que estuvo vigente entre el año 39 y el año 41. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, los comunistas, y encabezados pues por Stalin pues como jefe de la Unión Soviética, y Hitler, vivían en una obligada convivencia, es decir, lo que se llamó el pacto de no agresión, del 39 al 42. Pero del año 41, que precisamente coincide pues con el ascenso al poder de Medina Angarita, a partir del año 41 las cosas cambian internacionalmente. El Estado nazi alemán, el Estado que dirigía Hitler, que ya había empezado la guerra y había doblegado a Francia y estaba a punto de doblegar pues a Inglaterra, asaltándola salvajemente con ataques aéreos. Pues bien, esa situación cambia cuando Hitler decide invadir la Unión Soviética. Al invadir la Unión Soviética y al convertir la Unión Soviética en su enemigo, obviamente entonces los comunistas en todo el mundo se convierten pues en aliados de la causa occidental, en aliados pues de Inglaterra, en aliados de la Francia libre que resistía pues con el general de Gaulle a la cabeza, en aliados de los Estados Unidos, que son agredidos también en el año 41 por el Imperio del Japón. Cuando el Imperio del Japón ataca a Pearl Harbor, precisamente en diciembre del año 41, pues convierte a los Estados Unidos automáticamente pues en su enemigo. Y Japón, Italia y Alemania, pues las llamadas potencias del eje nazifascista militarista, ese eje pues es en ese entonces pues el principal enemigo pues de los aliados que van a ser pues Estados Unidos, Inglaterra, la Francia libre y otras naciones amigas. Entonces, ese ambiente internacional, pues ese ambiente en el cual el presidente Roosevelt pues encabeza pues esa especie de cruzada del mundo libre para luchar pues contra el eje nazifascista, pues por supuesto entonces hace que los comunistas en el mundo pues dejen de ser algo así como los leprosos del pasado. Y entonces en Venezuela pues Medina Angarita pues se atreve a hacer un pacto, una alianza pues electoral con esos comunistas, y no hay ninguna persecución ya hacia ellos, ya no se convierte pues en una palabra pues esa persecución hacia ellos.
Pues bien, una vez que Medina Angarita llegaba ya en la recta final de su gobierno, Medina se había atrevido a hacer algunas reformas importantes, hay que reconocerlo, no solamente esta reforma electoral que se establece pues en la reforma de la Constitución, sino que aprueba medidas progresistas en el campo de la educación, reforma de la educación con un ministro muy importante que fue Arturo Uslar Pietri, que incluso moderniza aún más y expande mucho más los programas de formación docente a través de las escuelas normales y del Instituto Pedagógico Nacional. También, por supuesto, se construyen cientos de escuelas en todo el país, grupos escolares con edificios modernos. Se hace algo muy importante, que es la continuidad pues, de la lucha antimalárica, es decir, con el doctor Arnoldo Gabaldón y otros especialistas hacen que Venezuela seriamente pues, luche contra las endemias y epidemias que diezmaban la población venezolana, y van incluso Medina Angarita pues, a traer pues, otros cambios importantes. Se crea la ley de impuestos sobre la renta, se crea el seguro social, se crea la cédula de identidad, pero hay una de las reformas más importantes, que es la llamada ley de hidrocarburos. Esa ley de hidrocarburos va a reformar el sistema que permitía pues, a las potencias extranjeras a través de sus grandes compañías petroleras pues, explotar nuestra riqueza, con una muy baja participación del fisco en esa ganancia. Pues a partir de esa reforma petrolera se prorrogan las concesiones petroleras por 40 años, es decir, del 43 a 83. El 83 todas las concesiones petroleras iban a ser extintas, y esas concesiones petroleras iban todas a revertir, es decir, se establece el llamado principio de la reversión. Iban a revertir al control nuevamente del Estado venezolano, y el Estado venezolano recibiría no solamente el yacimiento petrolero, sino todas las instalaciones que estuviesen sobre el yacimiento petrolero, es decir, las maquinarias, oleoductos, torres, taladros y todo eso lo iba a recibir de vuelta pues la nación, en teoría, por supuesto. Ya más adelante veremos esto. Pues bien, la situación de Medina Angarita con esas reformas nos permite hacer nuestra pregunta. ¿Realmente esas reformas fueron significativas? ¿Significaron un gran cambio progresista? ¿O fueron un mero ejercicio, vamos a decir, demagógico? Yo creo que no solamente fue un ejercicio demagógico, realmente sí tuvieron una gran importancia, y esto es una cuestión que ustedes tendrán que debatir y ampliar pues, con el análisis de lo que está en la presentación respectiva. Otra cosa importante para cerrar es que el problema de Medina Angarita es que él pretendía pues, continuar ese régimen suyo con el mismo método pues, de López Contreras, que era dejar un heredero en el poder. Es decir, permitir pues, que alguien de su círculo político pues, fuese electo como su sucesor sin hacer mayores cambios en la estructura del Estado. Los sectores de oposición no estaban de acuerdo con eso y plantearon pues, la necesidad pues, de un cambio, aunque fuera una transición. Y esa transición se intentó hacer por la vía de un candidato de consenso, que no era otro que el doctor Diógenes Escalante. Se buscó al doctor Diógenes Escalante, que era el embajador venezolano en Washington, un hombre brillante intelectualmente, y el doctor Diógenes Escalante aceptó pues, ser ese hombre de transición, aceptado por el gobierno y aceptado por la oposición que encabezaba Acción Democrática. Esa candidatura de transición se frustró, no llegó a cuajar, porque el doctor Escalante se enfermó gravemente y tuvo pues que retirarse de la contienda y regresar a los Estados Unidos, donde murió muchos años después en total estado pues, de abandono de su cordura, de su mente. O sea, perdió una especie de colapso total, pues, perdió toda noción pues, de ni siquiera saber quién era él. Pues esa triste situación pues, que aquejó al doctor Escalante, esa locura, esa especie de senilidad repentina que lo atacó, frustró esa salida pacífica, negociada, constitucional para 1945. Y entonces el presidente Medina y sobre todo quienes rodeaban y lo asesoraban se empeñaron en imponer un sucesor del propio Partido Democrático Venezolano, o sea, el PDV, que se llamaba el doctor Ángel Biagini. Biagini era un ministro de Medina, pero no era muy
aceptable, pues, porque su candidatura era una especie de imposición, pues, desde el poder. Acción Democrática se negó a aceptar esa imposición y entonces se rompieron las conversaciones, se rompió la posibilidad de esa transición negociada. Por esa razón entonces se va a agravar la situación y serán entonces los militares jóvenes que habían formado una especie de logia secreta, se llamaba la Unión Patriótica Militar. Esa logia secreta, la Unión Patriótica Militar, aliados clandestinamente con Acción Democrática, planifican un golpe de Estado y hacen un golpe militar el 18 de octubre de 1945. Ese golpe derroca al presidente Isaías Medina Angarita y le abre paso, pues, a los grandes cambios de lo que se llamará el trienio democrático en 1945-1948. El 18 de octubre pues cierra una época y abre otra época. Es decir, se liquida el llamado gomecismo sin Gómez y se abre pues la posibilidad de que sea el pueblo venezolano quien protagonice los cambios. Es ese pueblo venezolano quien elija su futuro a través de una Asamblea Nacional Constituyente y a través de la elección de un presidente como Rómulo Gallegos, que va a gobernar pues, hasta el año 48.